El COVID-19 se abate sobre el país con terrible propagación entre el personal sanitario de primera línea, generando muertes entre la población hondureña que en parte sigue haciendo caso omiso a las medidas de bioseguridad que acercan el país a un diciembre negro, como vienen advirtiendo autoridades como el médico infectólogo Tito Mejía y el presidente de los médicos del Seguro Social de San Pedro Sula, Carlos Umaña. Hace unos días, la Asociación de Funerarias de Honduras, amparados en las solicitudes de sepelio bajo protocolos de COVID-19, confirmaron más de 7,000 entierros en estas condiciones, muy lejos de las cifras oficiales que ya superan las 3,000 muertes. Estas 2 semanas se reportan un aumento de casos con el patógeno viral en hospitales privados, el aumento de contagios entre jóvenes de 20 a 40 años de edad, entre estos el fallecimiento de 3 menores de edad en el hospital escuela de la capital, el aumento de casos. La unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, en la capital, tiene 2 semanas de estar al 100% de su aforo, para pacientes que en su mayoría vienen de los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán y Lempira, confirmó Suyapa Sosa, directora del centro asistencial. Al menos 17 médicos están enfermos en salas COVID-19, 2 de ellos en unidades de cuidados intensivos, pero la gente ha perdido total respeto al COVID-19. La muerte de la presidenta del Sindicato de las Enfermeras del Seguro Social de San Pedro Sula, Alba Lagos, nos ha calado mucho, ha compartido desde la capital industrial el doctor Umaña. La metodología de combate al COVID-19 también está en el debate sin que el gobierno haga caso a conocedores en salud y vitalidad productiva, como son el Colegio Médico de Honduras, Colegio de Economistas de Honduras y el Observatorio del COVID-19 y Dengue de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, que piden definir criterios epidemiológicos de combate a la enfermedad. Una muestra de esas observaciones es el descanso recién otorgado para el periodo del fin de año, la creencia de una pronta vacuna, más el circulante del aguinaldo con el que se busca levantar la economía, es una licencia para la enfermedad. La mesa multisectorial autorizó la circulación abierta en todo el país de cara a la Navidad y al Año Nuevo, y eso no es justo. Ningún profesional del Colegio Médico de Honduras está asesorado al gobierno, según Umaña, directivo del gremio. Sin embargo, invisible, engañoso, el COVID-19 está agazapado y ya ha enfermado a más de 50 médicos y personal de enfermería. Así lo confirmó el subdirector asistencial del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, Alan Stefan. El profesional confirmó la existencia de más de 30 casos positivos de COVID-19 entre el personal médico, además de los 3 decesos que se presentaron la noche del jueves al amanecer del viernes pasado. De igual manera, más de 25 personas de las áreas de enfermería y otras atenciones médicas han contraído el virus en San Pedro Sula, desde donde salen las voces que se avecina una Navidad negra con un repunte de casos de COVID-19. En el plano global, la Organización Mundial de la Salud pidió a las naciones de Europa reforzar sus controles a causa de una nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido, del que ya se reportaron casos en Dinamarca, Holanda y Australia, mientras el gobierno de Chile suspendió el ingreso de los vuelos de la isla británica. El COVID-19 no da tregua. La mejor barrera sigue siendo el distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla y la higiene personal. Estas son las mejores vacunas ante una enfermedad sorprendente y letal. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy lunes 21 de diciembre del 2020. Bueno, ya se escucha el repicar de campanas, ya está cerca la Nochebuena, estamos a pocas horas, estamos en la semana de la Navidad, así que vaya preparándose. Ya las autoridades han dado las disposiciones que usted tiene que seguir si va a hacer alguna pequeña celebración en su hogar, vigile las medidas de bioseguridad, establezca el aislamiento social y que todas las personas en números reducidos que lleguen a celebrar con usted, porten la mascarilla, que anden gel de manos. Estas medidas son sumamente importantes. Hoy vamos a hablar de esta situación del COVID-19 y el aumento de casos en el país. Agregado a ello, también no hay que descartar, hay que seguir muy de cerca esta situación que se está dando en Reino Unido, el surgimiento de una nueva cepa
del virus. Dicen los expertos, más contagiosa. En fin, es una situación que ya está disparando las alarmas nuevamente en varios países, no solo europeos, sino que también aquí de Latinoamérica. Se han cerrado ya vuelos directos entre el Reino Unido y varios países del cono sur de América Latina. También ya las autoridades del Reino Unido están advirtiendo a su población que esta nueva cepa es virulenta, más contagiosa y que puede estar ya en varios países europeos. Así que sigue el tema del COVID-19. Imagínese usted, nosotros tenemos aumento de casos aquí en el país, pero también la situación está difícil. Dice el ministro de Salud del Reino Unido, admitió que la nueva cepa de coronavirus está fuera de control. Imagínense ustedes, son potencias que tienen protocolos de sanidad, de salud increíbles, y a ellos se les ha ido de la mano esta situación de la nueva cepa. Aquí solo para darles un detallito adicional, dice Matt Hancock pidió a los habitantes de Londres y del suroeste del país que actúen como si estuvieran infectados y permanezcan aislados. La mutación, mucha atención, la mutación según la Organización Mundial de la Salud de esta nueva cepa es 70% más contagiosa que el coronavirus original. El ministro de Sanidad británica, Matt Hancock, ha reconocido este domingo que la nueva cepa de coronavirus detectada en Inglaterra está fuera de control y por eso el gobierno ha tenido que actuar rápidamente y con decisión en referencia al confinamiento impuesto en Londres y en el sureste de ese país. ¿Qué les parece? Ahí viene también una nueva cepa del COVID-19, así que tenemos que acostumbrarnos a este virus, tenemos que ser estrictos con las medidas de bioseguridad. Tuve la oportunidad este fin de semana de salir, anduve por Puerto Cortés visitando la familia y buena parte de la población, créanme ustedes, sí está respetando las medidas de bioseguridad por donde anduve, por donde me detuve, incluso en la carretera. Las personas en los negocios que están ubicados ahí en todo ese tramo carretero, en todos los negocios que usted ingrese, están con mascarillas, tienen medidas de bioseguridad y las personas, aunque anden en carro, aunque anden en moto, van con su mascarilla también. Y esto es importante, quiere decir que nos está calando esto de las medidas de bioseguridad. Hay que tomarlas muy en cuenta y hay que tomarlas muy en serio porque es la frontera que nos separa del COVID-19. Muy bien, tenemos un contacto con nuestro compañero Wilfredo Alvarado. Aparentemente ya inició este paro que tienen las enfermeras en el Hospital San Felipe de esta ciudad capital. Wilfredo, buenos días. ¿Qué nos puede usted detallar con este paro de las enfermeras? ¿Qué están exigiendo ellas? ¿Qué demandas tienen ellas para realizar este paro esta mañana de día lunes? Con usted, Wilfredo, buenos días. Buen día, licenciado Guillermo Paz Manueles y a sus invitados de la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Y tal como usted lo mencionaba, a eso de las 7 de la mañana comenzó un plantón de enfermeros aquí en el Hospital San Felipe. Pero para darnos más detalles, se encuentra aquí la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermeros Auxiliares de Honduras, doña Glenda Cruz. Tienen varias exigencias en este momento, entre ellos bonos estudiantiles y varias prebendas que a ustedes les prometieron meses anteriores. Buen día. Buen día, gracias por el espacio. Realmente nosotros queremos aclararle a la población que no estamos pidiendo reajuste salarial, que no estamos exigiendo cosas que nosotros no tenemos ya desde antes. Años anteriores siempre se ha hecho efectivo los pagos, pero este año hemos tenido este problema. A la fecha no se han hecho efectivos el pago de variables, la turnosidad, el bono estudiantil, el bono del zapato, sonaje y la jornada nacional de vacunación. ¿Qué acciones tomarán a esta hora, aparte del plantón? ¿En qué otros sectores de aquí de San Felipe? ¿O hasta qué horas estarán ustedes aquí? Bueno, el día de hoy estaremos aquí, se nos incorporará la región metropolitana y la región de Francisco Morazán. Estaremos todo el día aquí de brazos caídos, esperando que se dé respuesta, ¿verdad?, a nuestras peticiones. De no ser así, el día 28 de diciembre estaremos en asambleas informativas a nivel nacional indefinidas,
esto como una exigencia de las 66 filiales a nivel de país. Bueno, decía que ustedes quieren entablar conversaciones con las autoridades. ¿Han tenido comunicación con ellos en estos momentos? De hecho, pues, como le decía de inicio, había un compromiso de pago de parte de la Secretaría. Se nos había dado una fecha para el día 11 de diciembre, el cual pues no se cumplió. Mire, vamos a 21 de diciembre y todavía estamos con esos pagos pendientes. Entonces, consideramos injusto. Somos personal de salud, no hemos descuidado nuestras áreas de trabajo, estamos en la primera línea de atención y pedimos que por ello recuerden que esos pagos están pendientes y que los hagan efectivos. Muchas gracias a Elenda Cruz, ella es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermeros Auxiliares de Honduras, ANAE. En este ambiente, desde el Hospital San Felipe, el licenciado Guillermo Paz Manueles, vamos con ustedes al estudio del foro La Entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Wilfredo Alvarado. Ya lo vieron ustedes, están en paro entonces las enfermeras del Hospital San Felipe pidiendo que se les cumpla y se les pague a tiempo todos los beneficios de salario y algunos agregados que tienen ellas como personal de enfermería. Muy bien, les presentamos a continuación los invitados de esta mañana en el foro La Entrevista. Inicialmente al doctor Efraín Bu, epidemiólogo, nos acompaña esta mañana. Buenos días, doctor Bu, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, muy gentil doctor. También está con nosotros el doctor Hugo Fiallos, médico intensivista. Doctor Hugo Fiallos, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, de verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctor, y nos acompaña también el doctor Carlos Sumaña. Él es el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Doctor Umaña, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, licenciado Guillermo Paz Manueles, y a mi querido maestro de la Facultad de Medicina, el doctor Bu Figueroa, y mi querido amigo, el doctor Hugo Fiallos, allá en Tegucigalpa. Un abrazo a la distancia y un honor compartir con estos profesionales de tan alta envergadura este foro y con usted, licenciado Paz Manuel. Muchas gracias, doctor Carlos Umaña. Doctor Bu, podríamos establecer que sí hay un aumento significativo de casos ya en el país. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación de nuevo. Saludo a mis queridos colegas, estamos compartiendo este foro. Quiero aclarar primero que no soy epidemiólogo, sino que soy un especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas, conocido en el medio ambiente como infectología. Y me he dedicado la mayor parte de mi vida a la academia, en pre y posgrados, y al trabajo asistencial en instituciones públicas y privadas. En relación a su pregunta, creo que es evidente con las cifras que se manejan del SINAGERS y que las publicitan día a día. Pues eso es lo que tenemos así como información objetiva. Hemos observado que, digamos, en el mes de octubre se cerraron con 97.400 casos. Estamos hablando de cifras acumulativas desde que comenzó esta pandemia. El mes de noviembre lo cerramos con 107.800 casos. Eso significa que entre el mes de octubre y el mes de noviembre hubo un incremento de poco más de 10.000 casos. Al 16 de diciembre se llevan acumulativamente, nuevamente, 114.000 casos. Eso significa que en los primeros 16 días de diciembre se hubo un incremento de 7.000 casos. Esto entonces, si usted ya ve toda la curva, desde que se inició la epidemia el 11 de marzo del presente año, hemos visto un crecimiento constante. Parece ser que en algunos momentos hubo algunos momentos de desaceleramiento de la epidemia, que creo yo que fue más por falta de reportes o falta de registros adecuados debido a la carencia de exámenes en su momento, ¿verdad? Y eso pudo haber incidido en ese desaceleramiento en el número de casos. Posiblemente también los huracanes que tuvimos, hubo problemas en la comunicación, y eso mermó un poco el número de detección de casos. Entonces, digamos que eso en realidad no afectó en términos generales
el ascenso neto de la curva de casos. En ningún momento hemos visto que hemos llegado a una curva constante y sostenida, mucho menos que hemos llegado a un descenso sostenido de casos durante 14 días consecutivos, como para decir que la primera ola ya terminó. Yo pienso que estamos con lo que se inició todavía en el 11 de marzo, con esas observaciones que hice previamente, y que tenemos un incremento de casos que se ha visto potenciado precisamente por varios factores, ¿verdad? Tenemos que tomar en consideración las dos tormentas que hubo recientemente y que han favorecido la aglomeración de personas en albergues donde no se han tomado medidas de precaución, o estas han sido muy pobres. Igualmente, no podemos desconocer que la apertura económica que se dio hace unos meses atrás, de alguna manera contribuyó también a exponer más gente susceptible al virus, ¿verdad? Entre más gente sale a la calle y es susceptible, tenemos más, digamos, posibilidades de que haya mayor transmisibilidad. Es importante destacar que estamos en un periodo de inicio de fiestas o de festividades navideñas. Y ustedes podrán haber notado en muchos centros comerciales, al menos aquí en la capital se ha notado, que es increíble la cantidad de gentes que andan en estos centros comerciales. Pero lo más preocupante es que la gente, según yo lo he observado, y me alegra haber escuchado que en San Pedro Sula hay más disciplina, pero aquí hemos notado nosotros que sí, hay gente que anda con la mascarilla, pero hay otro montón de gente que no está usando correctamente la mascarilla. La andan debajo de la nariz o la andan floja. Se ve que son mascarillas muy reutilizadas y que ya están prácticamente, por así decirlo, vencidas, ¿verdad? Y no las está protegiendo adecuadamente. No creo que sea malo convivir, porque así tiene que ser, y la naturaleza humana así es, así lo demostró en las epidemias que han habido en el pasado, ¿verdad? Se va como adaptando a la nueva situación. Pero lo importante, eso no es malo, adaptarse a la nueva situación. Lo malo es no adherirse a las normas de prevención. Sabemos que la mascarilla es una herramienta importante para bloquear o disminuir en grado máximo la transmisibilidad, pero además de eso tenemos el distanciamiento físico, y del distanciamiento físico es de lo que yo menos he visto en los lugares públicos. Incluso usted puede abrir las páginas de los periódicos y se da cuenta en las sociales que hacen reuniones conmemorando, digamos, el aniversario de un periódico, o publicitan una graduación de una universidad, tienen mascarilla, pero no hay ningún distanciamiento social. Y eso también uno lo ve en lugares públicos. No quiero hablar de distanciamiento social, el término correcto es distanciamiento físico, porque no estamos tratando de romper las relaciones sociales, sino que es la distancia física. Y creo yo también que no hay demasiada disciplina en el uso del gel alcohol o en la disciplina de lavarse las manos. Entonces, yo creo que estas medidas que hasta este momento son las que se han estimulado y se han impulsado por los organismos internacionales de salud, igual los nacionales, hay que seguirlas manteniendo hasta tener mayores posibilidades de poder prevenir de una manera eficiente y rotunda con las vacunas que espero que estén pronto en circulación en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, doctor Efraín Bu. Doctor Carlos Umaña, comparte el criterio del doctor Bu cuando dice que hay un crecimiento constante de casos. Sí, voy a estar 100% de acuerdo con el querido maestro, porque acá en la zona norte del país, le puedo confirmar hoy por hoy a los dos queridos colegas y a usted, licenciado Guillermo Paz Manueles, de que de 70 personas diarias, ahorita tenemos 400 diarios en los triajes, que tenemos una ocupación mayor al 60% ya en los diversos hospitales de la zona norte del país, y que, por ejemplo, el Seguro Social, y quiero contarle a nuestro querido amigo Hugo, porque el Hospital Regional del Norte creció a una unidad de 22 cupos, Hugo, aquí el Hospital Regional,
cosa que no lo vi en el hospital de especialidades, donde tu servicio todavía permanece un poco estático, pero creo que la Junta Interventor interpretó que la zona norte iba a ser el foco de la pandemia y nos hizo una unidad nueva, de la cual 17 en este momento son COVID y 5 son no COVID. Tenemos en este momento 60% de ocupación en la UCI COVID y tenemos también una UCI neonatal, donde todos los días tenemos pacientes neonatos ingresados, contaminados por sus madres, y aparte tenemos en una UCI infantil que también tenemos casos COVID. Hoy por hoy quiero que ustedes, queridos colegas, sepan que un termómetro que estamos utilizando en el Seguro Social son los casos quirúrgicos COVID, que llegan accidentados o llegan por una apendicitis, por cualquier situación, y en este momento, hace 3 semanas exactamente, solo teníamos 1 por día, y hoy estamos teniendo hasta 4 por jornada. Estamos hablando de alrededor de 8 pacientes diarios, COVID positivo, IgM positivo, en el cual, y ahora tenemos IgA. Quiero contarles de que ya el instituto, por lo menos en San Pedro, no sé si en Tegucigalpa, creo que Hugo está de vacaciones y no se ha dado cuenta, tal vez ya tenemos IgA. Entonces, acá, licenciado Paz Manuel, vamos en aumento, nunca hemos frenado la curva de contagios y sí hemos mejorado un poco las medidas de bioseguridad. Está usándose la mascarilla, pero los centros comerciales, por ejemplo, no se observa ningún distanciamiento físico, no se observa una supervisión, y donde se ha perdido totalmente, doctor Bu, y usted lo va a entender como infectólogo, es en el transporte urbano. El transporte urbano, doctor Bu y querido amigo Hugo, está totalmente descontrolado. Ahí no hay ningún distanciamiento. La gente, varios van sin mascarilla, incluso choferes de autobús y los cobradores mismos sin mascarilla, y la gente pensando que tal vez ellos llevan, se suben y esto viene a molar la situación. También, doctor Bu, mire, aquí están usando mucho mascarillas que no son las adecuadas, prácticamente se ponen un trapo en la cara, aunque es peor no andar nada, todos sabemos de que las mascarillas hechizas no protegen adecuadamente, y entonces vamos sumando, licenciado Paz Manuel, vamos sumando casos. Nuevamente creo que la zona norte del país va a alcanzar a Tegucigalpa, porque el repunte es importante. En los albergues hay poco distanciamiento, casi no hay mascarillas, y esto viene a hacer que la costa norte del país vaya en aumento. De hecho, hoy escuchaba al doctor Roberto Cosenza que están sumamente preocupados y que la mesa multisectorial tomará decisiones referente a la movilidad de las personas, si no esta semana, para la próxima. Muy bien. Muchas gracias, doctor Carlos Umaña. Doctor Hugo Fiallos, frente a este crecimiento constante que ya sus colegas lo han certificado de casos de COVID-19 en el país, ¿usted considera también urgente y necesario, tal y como lo están demandando algunos sectores, regresar a las 3,000 pruebas diarias o hacer el esfuerzo para volver a tener esta cantidad de pruebas y hacer un mejor mapeo de la situación? Pues la verdad es que no sería regresar. Esto ha sido un imperativo desde que estamos en este problema, ¿no? O sea, lamentablemente nosotros nunca hemos tenido 3,000 pruebas diarias. Ya quisiera yo que se hicieran 3,000 pruebas diarias, pero no solamente es el aumento de pruebas, sino que si vemos ahora que se está tratando de hacer una detección masiva de los casos, ya sabemos que tenemos un incremento de casos. Siento que el error que se está cometiendo en este momento es únicamente tamizar a los que están sintomáticos, cuando en realidad los verdaderamente peligrosos son aquellos que están contagiados y que no tienen síntomas, pero que sí son contagiosos. Estos, la única manera de detectarlos es mediante pruebas de forma masiva e indiscriminada, es decir, hacerle a todo aquel que se mueva y que pase por ahí cerca, le hacemos su prueba para ver cómo está, y obviamente si sale positivo, si sale contagiado, pues hay que ponerlo en aislamiento inmediatamente.
Eso no se está haciendo y eso es uno de los factores por los cuales la enfermedad se ha diseminado en toda la población, en todo el país. Porque acordémonos que nosotros nos fijamos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son las urbes grandes, pero ¿qué pasa en los pequeños pueblos? ¿Qué pasa en las ciudades pequeñas? No hay un adecuado control tampoco acerca de eso. Entonces, sí, la situación es verdaderamente preocupante con respecto al control de la enfermedad. Yo diría que en Honduras esto ya se salió de control, que ahora lo único que nos queda por hacer es manejar lo que nos está ocurriendo, tratar de contener la avalancha de casos y pues nuestro sistema de salud no está preparado para una avalancha de este tipo. Lamentablemente va a ser insuficiente y tratar de manejar lo que tenemos con lo que tengamos. ¿Qué necesidades tendría que tener el sistema de salud, doctor Fiallos, para poder atender esta gran cantidad de casos que ya se están registrando? Básicamente tendríamos que aumentar, número uno, personal. Necesitamos personal entrenado en manejar este tipo de personas. Necesitamos disponibilidad de camas. Los hospitales no tienen suficiente capacidad para manejar a todos los pacientes que demandan hospitalización. Y por último, equipar estos centros de atención. Estoy hablando de medicamentos, insumos, trajes de protección personal, que no se está haciendo y usted lo mira cuando la gente protesta y dice no tenemos equipo para trabajar. Muy bien, gracias doctor Hugo Fiallos. Doctor Bu comparte el criterio del doctor Fiallos que se necesitan, habla él de más personal, de más cama y de más equipos de bioseguridad para los médicos, las enfermeras, todo el personal de la salud que están ahí en esa primera línea de batalla contra el COVID-19. Por supuesto, estoy en la línea de pensamiento del doctor Fiallos. Pienso que debe fortalecerse el sistema de salud que ya tenemos, ¿verdad? No solo en el nivel terciario, sino que también en el nivel primario, proporcionándole los insumos y los equipos necesarios para enfrentar, mejorando la plantilla del personal, porque hay mucho personal que se ha enfermado y está incapacitado. Tenemos un ejemplo reciente en el Hospital Mario Mendoza, donde fueron a hacer un monitoreo con pruebas de PCR utilizando la prueba molecular y encontraron a 17 médicos, psiquiatras portadores del virus. Todos estos médicos tuvieron que pasar a una cuarentena. Eso pone en precario el servicio de salud en ese hospital. Y probablemente esto está ocurriendo en muchos hospitales del país e incluso en centros de salud. Entonces nosotros necesitamos reorganizar. Esta es una batalla, esta es una lucha, es una guerra biológica que tenemos que estar preparados o preparándonos, ¿verdad? Ya tenemos casi 10 meses en esto y seguimos teniendo fuertes debilidades para enfrentar esta guerra. Entonces es necesario reorganizar, aprender las lecciones que se han dado a lo largo de estos 10 meses y fortalecer los sistemas de salud. Por otro lado, tenemos los hospitales móviles. Esos hospitales móviles deberían de organizarse en las primeras 24 horas de haber llegado al país. Si hay países que en cosa de 15 días han hecho hospitales con todas las comodidades y con todos los avances tecnológicos, por ejemplo, el caso de China creo que es el más ilustrativo. Tenemos aquí cerca El Salvador, que hizo un hospital bastante equipado, ¿verdad? Y un hospital que no era un hospital móvil, es un hospital grande, ¿no? Con todas las de ley. Nosotros estamos teniendo varios hospitales móviles que están ahí guardados, que ya deberían de estar armados, ¿verdad? Las gentes encargadas de armar estos hospitales deberían de estar trabajando las 24 horas del día y tener esos hospitales listos en 3 o 4 días y traer todos los equipos y todo el personal necesario. Esta es una emergencia para poder equipar adecuadamente y poner a trabajar. Estos hospitales móviles son complementarios y se supone que han sido elaborados a medida de esta epidemia, es decir, están precisamente conformados y estructurados, por lo menos en los planos o en la idea de dar respuesta al número creciente de casos que se van dando, sin menoscabo obviamente de fortalecer todo el sistema de salud en términos materiales, de insumos y de personal,
que no solo basta con poner al personal, sino que hay que capacitarlo, ¿verdad? Porque tenemos una gran cantidad de médicos jóvenes recién egresados que andan por ahí en empleo, con la necesidad de empleo, y se está requiriendo más gente para poder apoyar la lucha contra este virus. Estas personas tienen que ser capacitadas adecuadamente, entonces hay que invertir también en la parte intelectual, en preparar no solo los médicos, ¿verdad?, sino que también enfermeras y técnicos. Entonces hay que hacer un trabajo bastante grande, organizado, y creo yo que todos los sectores del área de la salud, del sector de la salud, incluso otros que no son exactamente el sector de la salud, pero que pueden participar como parte logística, deben integrarse, articularse para, a través de un plan bien estructurado, poder enfrentar esta guerra. Esta es una guerra biológica, ¿verdad? Y que tenemos que enfrentarlo con tácticas y estrategias a veces casi militares, ¿no? Bien, gracias, doctor Bu. Efectivamente es una guerra biológica y quiero consultarle al doctor Carlos Umaña. Doctor, en esta guerra biológica, como lo ha definido el doctor Efraín Bu, aparentemente el virus ya tiene un nuevo aliado, que sería esta nueva cepa que se ha establecido en Gran Bretaña y que aparentemente también ya está en otros países de Europa. ¿Cómo define usted esta nueva cepa del virus? ¿Debemos alarmarnos? ¿Va a ser más contagiosa? ¿Cuáles son los matices de esta mutación del virus, doctor Umaña? Bien, mire, esta nueva cepa, y yo creo que voy a usar una analogía que hizo mi querido amigo Hugo Fiallos en su Twitter. Me pareció extraordinaria para que la gente entienda. Digamos que el coronavirus es un perrito, y Hugo lo puede explicar mejor. El que teníamos era un chihuahua, y ahora tenemos un Rottweiler con nosotros. ¿Por qué? Porque tiene 70% de capacidad de mordernos más. Nosotros habíamos tenido, y si lo ponemos con una carrera de caballos, con la vacuna habíamos medio alcanzado al virus, pero hoy el virus recibió como un galón de combustible y nos sacó otra vez 2 cuerpos de ventaja. Este virus, esta nueva cepa, es altamente infecciosa, 70%. Lo último que leí ayer era que esta proteína, y yo creo que el doctor Bu lo puede explicar de una manera mejor, porque es su especialidad, da la impresión de que no va a afectar la vacuna, ya que lo que ha mutado un poco es ese mecanismo de llave que hace para que entre a la célula, pero eso no lo sabemos todavía. Si esta cepa muta y altera el ARN que está usando la vacuna, que es la de Moderna y la de Pfizer, que está autorizada en este momento, ahí sí tendríamos un clavo, como decimos los hondureños. Da la impresión, lo que he leído, que la vacuna va a ser capaz de resolver esto. Sin embargo, el temor mundial es el mecanismo de contagio, que si esta cepa llega al mundo entero, nos va a acelerar de una manera todavía más exponencial el contagio de las personas, a razón de doblar los casos rápidamente, y esto va a traer consigo el colapso de los sistemas sanitarios, porque recordemos que solo 3 países en el mundo están vacunando en este momento. El resto de los países del orbe no lo están haciendo, y si llega una cepa que produce un contagio 70% más que la cepa anterior, estamos ante un monstruo, ante una guerra que nos está ganando la batalla en este momento a los seres humanos. ¿Qué nos queda? Las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso adecuado de la mascarilla y el uso del jabón y el agua. Entonces, aquí, y yo quiero pues disculparme, licenciado Paz Manueles, porque tengo un compromiso con un paciente que tengo que ir a anestesiar, y quiero agradecerle, voy a retirarme un momento, quiero agradecerle, yo sé que estos 2 colegas van a enriquecer, y quiero dejar un mensaje antes de retirarme, que es que San Pedro Sula, el Valle de Sula, repunta nuevamente hacia ser el sitio de la pandemia. ¿Por qué? Porque perdimos totalmente con los fenómenos naturales ETA y OTA
esta capacidad que tenemos aquí, que habíamos tenido en San Pedro Sula, de controlar la enfermedad. Quiero pedirle a la mesa multisectorial que analice, hoy se reúnen de emergencia, cuál es el verdadero camino a seguir para nuestro pueblo hondureño. La verdad es que acá el COVID se vuelve incontrolable, ya empezamos a tener problemas, y quiero pedirle también a la SINAGER y a la CESAL que active la sala de cuidado intensivo de Leonardo Martínez, que en este momento está cerrada, y ahí está muriendo a razón de 3, 4, 5 pacientes diarios de la unidad de cuidado de intermedios, porque no les da el chance de llevarlo al hospital móvil a los pacientes, porque no hay ambulancia que soporte trasladar un paciente con 30, 40, 50 litros por minuto. Los pacientes no aguantan y mueren sin la posibilidad de tener una unidad de cuidado intensivo. Entonces hay que resolver esa situación, como decía el doctor Fiallos, hay que atender los insumos, los trajes de bioseguridad, y también además se va a hacer necesario abrir la unidad de cuidado intensivo del Catarino, porque en este momento solo el hospital móvil está atendiendo cuidado intensivo en la zona norte del país, y por supuesto el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Así que mi mensaje antes de retirarme es: querida población hondureña, el COVID es una realidad, tenemos 17 médicos infectados. Quiero decirle a los colegas que anteayer ingresaron 2 especialistas muy delicados a unidades en el Seguro Social. Aparte teníamos otros 15 aquí en la zona norte del país. Murió nuestra presidenta del sindicato, la compañera Alba Lagos, infectada, enfermera ella. O sea que el COVID es una triste realidad. Y bueno, quiero agradecerle al licenciado Paz Manueles y a ustedes, queridos colegas, el haberme permitido estar hoy aquí. Que tengan feliz día. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Umaña. Desde luego lo dispensamos, sabemos que tiene compromisos con sus pacientes, pero ha sido también importante escuchar sus criterios antes de que usted se retirara. Muy bien, doctor Hugo Fiallos, el doctor Carlos Umaña ha definido esta nueva cepa como algo monstruoso, y usted escuchó muy bien el ejemplo que él trajo a colación. ¿Cuáles son las características, doctor Fiallos, sobre la potencia que tiene esta nueva cepa del coronavirus? Lo que pasa es que, según el Centro Europeo de Enfermedades, que ha venido siguiendo esta variante de este virus, lo que ha cambiado ha sido las proteínas de las espicas del virus, que son las que hacen la entrada al cuerpo. Esto, obviamente, al cambiarse, pues modifica los sistemas de defensa del cuerpo, permitiendo que el virus pueda entrar, digamos, sin ser reconocido. Al entrar sin ser reconocido, los sistemas de defensa tardan un poco más en reaccionar, porque ya estaban acostumbrados a un tipo de coronavirus. Es decir, el coronavirus era un chihuahua de color café, en el cual era el que estábamos acostumbrados a tratar, y todo el mundo andaba buscando un chihuahua color café que mordía, pero resulta que es un chihuahua de color negro. Entonces todo el mundo lo ve, lo deja pasar y no hacen nada hasta que chihuahuita los muerde. Por eso es que se incrementa la tasa de contagio, la velocidad de contagio y los síntomas que presentan los pacientes, que son básicamente los mismos, pero son más severos. ¿Por qué son más severos? Porque obviamente los sistemas de defensa del cuerpo todavía no están preparados para poder responder a esta nueva agresión. Entonces, ¿qué implicación tiene esto para Honduras? Prácticamente ninguna. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo único que vamos a tener nosotros, debido a que no tenemos ni logística, ni laboratorios, ni equipo para poder detectar una cepa diferente de la otra, lo único que nosotros vamos a notar es un incremento en la severidad de los casos. Los pacientes se van a poner más graves de lo normal. Esto se va a ver reflejado en un aumento en la cantidad de gente que va a necesitar ser hospitalizada y un aumento en la cantidad de personas que van a requerir apoyo en la unidad de cuidados intensivos. Esperemos que este incremento no sea tan elevado como para rebasar la capacidad instalada de las unidades de cuidados intensivos que tenemos en el país. Pero honestamente le digo, yo dudo mucho y me preocupa de hecho esto, porque nuestras unidades de cuidados intensivos son muy limitados en sus cupos. Doctor Fiallos,
¿Por qué mutó el virus? ¿Qué lo lleva a un virus a mutar o a tener esta variación? Porque los virus, esa es una de sus características principales. Piensa en el virus de la gripe, por ejemplo. ¿Por qué después de tantos y tantos años que existen, nosotros no hemos podido ser capaces de curar la gripe? ¿Por qué la gente se enferma todos los años de gripe? Porque simple y sencillamente el virus no es un ser en realidad. El virus es únicamente una serie de proteínas unidas que lo único que hacen es entrar a una célula y ordenarle a la célula que produzca más virus como él, rompen esas células, se meten en otras células, crean más virus, se meten a otras células, crean más virus y así van destruyendo las células. Esta destrucción provoca inflamación y es lo que causa las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Entonces, los virus son los grandes imitadores. Estos tienen una particularidad que debido a que no son específicos, cambian con mucha facilidad, tienen la particularidad de cambiar el orden de las proteínas que les da forma y de esa manera son capaces de engañar al sistema de defensa del cuerpo para que cuando entran al organismo no sean reconocidos. Muy bien, muchas gracias, doctor Fiallos. Doctor Efraín Bu, frente a esta nueva cepa, ¿cuál deben de ser las disposiciones inmediatas a tomar de parte de las autoridades? Y también la misma pregunta para usted, ¿qué hace que este virus haya tenido esta capacidad de mutar? Bueno, en primer lugar, sabiéndose que están existiendo mutaciones en Europa que lo hacen aparentemente más infeccioso, dicho sea de paso, esta variación de este virus o esta mutación se reconoció en Europa en el mes de septiembre, pero hasta ahorita es publicitada por los ingleses porque ha tenido una profusión extraordinaria en el sur de Inglaterra. No obstante, también ya fue descrita en los Países Bajos, en Holanda y en Dinamarca. Los países ahí están tomando medidas para los países del sur de Europa para evitar intercambio de personas que vienen y van hacia Inglaterra. Conocido esto, pienso que las autoridades de salud de nuestro país deben de comenzar a analizar seriamente si se toma una medida de este tipo con el objeto de prevenir el ingreso de ciudadanos de donde están circulando esas cepas resistentes. Digo, hay que analizarlo y analizarlo ya desde una esfera estrictamente epidemiológica. Según se informa, el virus es mucho más contagioso. Eso ya lo había mencionado en una conferencia que dio el doctor Anthony Fauci en el mes de octubre. Parece que él ya le habían informado de esta cepa y la mencionó en una de sus conferencias de virología en el mes de octubre. Pero hasta ese momento, en octubre, no se le había detectado que fuera más virulenta, entendiendo virulenta en el sentido de más agresivo, de producir más enfermedad. Sin embargo, la ciencia inglesa está poniendo atención, mucha atención, en el comportamiento clínico de este nuevo tipo de pacientes que están siendo infectados por esta variante, ¿verdad? Entonces, pienso yo que nuestro país podría hacer en este momento un rastreo o monitoreo, sobre todo en el área de San Pedro Sula, donde está habiendo profusión de casos, según escuchamos al doctor Urrutia, para tomar muestras y a través de la Organización Panamericana de la Salud, remitir estas muestras a los laboratorios de virología regional que tiene la OPS para caracterizar mejor las cepas virales. Esto se ha hecho en el pasado, ¿verdad? Con el virus dengue para el caso, ¿verdad? A través de estos laboratorios regionales, con la ayuda de la OPS, hemos descubierto que en Honduras a veces circula el tipo 2 de dengue, el tipo 3 o el tipo 4. Entonces sí tenemos un apoyo logístico internacional a través de OPS para poder caracterizar, tomar muestras al azar, tanto en los lugares triajes, en los hospitales, como también al público en general, para determinar qué cepa o qué variante está circulante. La variante inglesa la han clasificado como PUI
2020-12 pleca 01, ¿verdad? Es un código que ya está tipificado y conocido por los laboratorios, y pienso que la OPS, a través de sus laboratorios regionales especializados, que nos ha ayudado otras veces, pudiera hacerlo ahora. Me parece que es una medida que se debería tomar de inmediato. Y luego considerar las medidas de reforzar las medidas de mitigación y control con la población, precisamente ahorita que vamos a entrar o que estamos entrando en festividades navideñas, diría yo, hacer más sólido y más constante el mensaje de las precauciones, ¿verdad? Para evitar tener tener más enfermos. En relación a cómo se explican las mutaciones, ya el doctor avanzó bastante en eso. Mire, los virus se multiplican, utilizan la maquinaria genética de la célula humana para multiplicarse ellos, y se multiplican en millones de millones en la misma persona, ¿verdad? Pero cada nueva generación de virus que va surgiendo no es igual exactamente a la primera. Generalmente pueden haber lo que se llaman mutaciones mayores o mutaciones menores. Me refiero a esto, a que las mutaciones menores pueden ser intrascendentes, no tener ninguna repercusión clínica, pero también pueden haber otras mutaciones que les dicen mayores que sí pueden tener una repercusión clínica. ¿Cuál puede ser la repercusión clínica? Que sea más contagioso, esa es una posibilidad, que sea más agresivo, esa es otra posibilidad, o incluso también que sea menos contagioso. Entonces esas mutaciones pueden tener ese tipo de consecuencias o repercusiones. Por eso es necesario estudiarlas. Y no es extraño que se vayan a dar más mutaciones. Algunas de importancia clínica, algunas otras no, ¿verdad? Porque como le digo, en la medida en que se reproducen los virus, no va a ser el mismo virus de la vez pasada, de la generación pasada. Siempre van a haber estos tipos de cambios, porque esa es la naturaleza evolutiva del virus, ¿verdad? Posiblemente este virus que está en los seres humanos, que muy probablemente es de origen animal. ¿Por qué estaba al principio en animales y ahora está en los seres humanos? Porque hubo una mutación que le dio capacidad de saltar de especie. Hubo un salto de especie y se convirtió en una zoonosis. Zoonosis son aquellas enfermedades que surgen de los animales, de infecciones que se transmiten, de agentes infecciosos que se transmiten de los animales a los humanos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que hubo una adaptación, una mutación que le dio esa capacidad de infectar al ser humano. Ya estando en el ser humano, la multiplicación recurrente de los virus les dan más capacidades, ¿verdad? Les dan esas posibilidades de mutar y generar entonces impacto clínico en lo que estamos viendo ahorita, en este momento, hasta donde nos ha informado la ciencia, es que esta variante es mucho más contagiosa. A mí me gustaría ver el trabajo original que certifica esto, porque hasta el momento esa es una noticia de prensa que la mencionó el primer ministro inglés Boris Johnson, pero sería interesante, a mí como médico me interesaría ver el trabajo científico que demuestra y que nos muestra qué tipo de mutación se ha dado y por qué se habla de un 70%, ¿verdad? Obviamente hay que tomarlo en consideración porque entiendo que el primer ministro está rodeado de científicos que lo informan objetivamente, ¿verdad? Y ese es un mensaje que nosotros deberíamos de considerarlo, ¿verdad? Para las estrategias que se van a utilizar de aquí en adelante para enfrentar esa posibilidad que no está muy lejana en nuestro país. Tenemos otro contacto en directo con nuestro compañero Wilfredo Alvarado. Él está conversando esta mañana con la doctora Nora Maradiaga. Ella es la directora del Hospital del Tórax, sobre las capacidades físicas que tiene este hospital para poderle hacer frente a este aumento de casos y no digamos, desde luego, si llegase esta nueva cepa del coronavirus a nuestro país, ¿de qué manera se podrían atender ahí a los pacientes? Con usted, Wilfredo, de nuevo, buenos días. Buen día, licenciado Guillermo Paz Manueles, a sus invitados en el foro de la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Como usted lo adelantaba, nos acompaña la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, que nos va a hablar acerca de la situación en la que se encuentra ahorita el centro asistencial, la capacidad con la que cuenta. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el personal de Canal 11
Nosotros en este momento tenemos 40 pacientes hospitalizados, de los cuales 6 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, por lo cual tenemos un 100% de ocupación en la UCI. El resto de salas tienen un porcentaje de ocupación de aproximadamente un 40%. El fin de semana, sábado y domingo, no tuvimos ninguna defunción, excepto el viernes en la noche, que tuvimos una defunción del paciente originario de Namasihue, Choluteca. Nos comentaba que en las últimas 2 meses usted ha visto como un incremento de casos, y todavía usted nos decía que en la madrugada de hoy pues tuvo varias llamadas. ¿Nos podía comentar cómo ha visto usted esta situación de aumento de casos COVID? En los 2 meses, por ejemplo, de octubre y noviembre, nosotros tal vez solo teníamos 2 a 3 defunciones a la semana. Pero la semana pasada, o sea, la semana antepasada, nosotros tuvimos 9 defunciones en una sola semana, pero este fin de semana nosotros no tuvimos ninguna defunción. En cuanto a pacientes que están ingresando, sí, nosotros hemos notado que hay un aumento, porque nosotros manteníamos 32, llegamos a tener 26 pacientes hospitalizados y actualmente tenemos 40. También traslados de pacientes de los triajes. Este fin de semana recibimos traslados de triajes de la Mayangle y también del Infop. Entonces, pero son de personas que viven aquí en la localidad. Doctora, también en las últimas horas se ha comentado de que hay una nueva cepa de coronavirus en Inglaterra. ¿Esta puede llegar al país y qué consecuencias podría tener en el territorio? Es que fíjese que lo que se menciona es que es más contagiosa, más agresiva, pero nosotros no tenemos por qué bajar la guardia, nosotros tenemos que mantener las medidas de bioseguridad y de esa manera nosotros nos vamos a proteger, ¿verdad? Mantenernos con la mascarilla siempre, evitar estar en grupo, no comer en grupo, ese es el gran error que se comete. Se quitan la mascarilla, empiezan a platicar, empiezan a comer en grupo, no. Si uno quiere comer, se va a apartar a comer uno solito y luego posteriormente se pueden venir al grupo, que tienen que guardar el distanciamiento de 1.5 a 2 metros y lavado frecuente de manos. Son cuestiones baratas y todo depende de cada quien. Si nos reitera la capacidad actual del hospital El Tórax. El Tórax ahorita tiene la capacidad instalada, mire, nosotros en este momento tenemos una capacidad instalada de 86 camas, pero nosotros podemos dar, ya tuvimos en el mes de agosto 154 pacientes hospitalizados. Esperamos nosotros que no ocurra esto, pero así como van las cosas, pensamos que en enero puede suceder igual. Muchas gracias a la doctora Nora Maradiaga, la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Licenciado Guillermo Paz Manueles, retorno con usted al estudio del foro La Entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Bien, muchas gracias a usted, compañero Wilfredo Alvarado. Muy bien, y también a la doctora Nora Maradiaga, lo ha dicho claramente la doctora, no hay por qué bajar a la guardia, venga o no venga la nueva cepa del COVID-19, del coronavirus. Las medidas de bioseguridad siguen siendo la mejor tabla de salvación para evitar el contagio. El distanciamiento físico, como lo ha apuntado muy bien el doctor Efraín Bu, no distanciamiento social, distanciamiento físico, usar la mascarilla. Este ejemplo que puso la doctora Maradiaga es cierto. Yo he visto que en comedores, incluso en las oficinas, los compañeros ahí pues se agolpan a comer y todos se quitan la mascarilla. Y yo creo que este es el primer error que podríamos estar cometiendo. Hay que separarnos a comer, hay que entender que estamos en una crisis, en una guerra biológica, como lo han dicho los expertos, y necesitamos mantener, como dicen siempre, el fusil cargado. Y el fusil cargado para nosotros sería la mascarilla, las medidas de sanitización y el distanciamiento físico. Así que hay que tener mucho cuidado. El doctor Hugo Fiallos le comentaba esta situación de la nueva cepa. Si alguien ya se contagió y se recuperó de COVID, ¿puede recontagiarse con la nueva cepa, doctor?
Con el doctor Hugo Fiallos. Active el micrófono, por favor, doctor. Mil disculpas, estas papadas tecnológicas a veces me juegan. ¿Ahora sí me escucha? Claro que sí, doctor, adelante. Gracias. Pues se explicaba que en teoría no debería existir un recontagio, a pesar de que se han reportado algunos casos demostrados que sí se han recontagiado. Pienso que esta es gente con muy mala suerte, ¿no? Porque en teoría el principio te dice que si ya te infectaste de un virus, y es lo que nosotros esperamos con el COVID, el cuerpo va a quedar con inmunidad, y al tener inmunidad pues ya no te puedes enfermar, como pasaría por ejemplo con el sarampión, con la varicela, que le da una vez en la vida y ya no. El problema sería precisamente esto que está asomando la cabeza y que le tenemos mucho miedo, que es que vaya a ser un virus que mute, es decir, que cambie su estructura de tal forma que no nos permita tener defensas en contra de él. Ahí sí, las personas, a pesar de haberse enfermado, podrían volverse a enfermar de esta enfermedad. No de esta nueva variante, pongamos claro eso, porque este sigue siendo el mismo coronavirus que tenemos desde el principio, sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es su capacidad de ataque al cuerpo, que es diferente. Son dos cosas que tenemos que tener bien claras. El coronavirus no ha cambiado. Sigue siendo el mismo COVID-19. Lo que cambia es la intensidad de contagio que esta nueva cepa tiene. Muchas gracias, doctor Fiallos. Doctor Efraín Bu, sigue siendo el mismo coronavirus, nada más que tiene esta capacidad de engañar el organismo, pasar desapercibido, y por eso se hace más positivo su contagio. Y como dijo la doctora Nora Maradiaga, las medidas de bioseguridad siguen siendo, como se dice, la tabla de salvación, lo más eficaz en contra del COVID-19. Sí, hoy por hoy estas medidas siguen siendo las de primer nivel para prevenir la transmisibilidad de este virus. En relación a los recontagios, sí, es correcto lo que dice el doctor Fiallos. Precisamente, le voy a poner el ejemplo del caso de Hong Kong, que se publicitó en el mes de agosto, creo. Este fue un paciente que había estado infectado en el mes de marzo y estuvo ingresado en el hospital en Hong Kong, y tuvieron la posibilidad de caracterizar el genoma del virus que lo infectó. Esta persona se recuperó completamente, y algunos meses después él viajó a Inglaterra, y a su retorno de Inglaterra, eso fue creo que entre el mes de agosto y septiembre, a su retorno de Inglaterra, al llegar al aeropuerto de Hong Kong, en el aeropuerto de Hong Kong, a todos los que están ingresando les hacen una prueba rápida molecular de hisopado nasofaríngeo. A este señor se lo hicieron y detectaron que tenía una cepa diferente, o sea, una mutación diferente a la que le había afectado en el mes de marzo, con la salvedad que esta vez él no tenía ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de síntoma. Entonces, esto le demuestra a usted que este virus, este coronavirus, como otros coronavirus que existen, que afectan al humano desde hace muchas décadas, tienen capacidad de mutar y de producir nuevas infecciones. Es decir, parece ser que el perfil del coronavirus que estamos viendo va a ser similar al de otros coronavirus y muy similar al del virus de la influenza. Ese es uno de los grandes interrogantes en este momento en relación a la vacuna, porque no sabemos si esa vacuna nos va a cubrir por cuánto tiempo. ¿Va a ser un año, más de un año, va a ser toda la vida? Todavía no lo podemos decir, porque la vacuna hasta ahorita se está colocando. Si el virus comienza a hacer mutaciones como lo hace el virus de la influenza, posiblemente entonces va a ser necesario vacunar anualmente para este coronavirus. Pero esto que estoy contándolo está por verse todavía. Entonces, bien decía el doctor,
¿verdad? Cuando uno se infecta con un virus, se desarrolla inmunidad y bueno, se espera que esa inmunidad proteja contra ese tipo de virus que lo infectó. Pero si el virus llega a mutar suficientemente, probablemente ya no va a servir esa inmunidad para cubrir por esa nueva variante de virus. Entonces, eso es lo que todavía está en observación, es decir, comienza a observarse porque es un hecho que lo estamos viendo hasta este momento, ¿verdad? Y tampoco podemos hacer predicciones que va a pasar dentro de un año, porque la ciencia no trabaja de esa manera, ¿verdad? La ciencia trabaja con información, con datos y con pensamiento racional e información objetiva. Doctor, esta situación de los protocolos que se habían realizado como maíz, catracho, ¿siguen siendo también otra alternativa para la población? Mire, yo pienso que esto de los protocolos tiene que ser, y es importante hacer esta breve introducción, tiene que ser consensuado en primer lugar, con el liderazgo de la Secretaría de la Salud y con el ARSA, ¿verdad? Porque estos protocolos, algunos de estos protocolos han sido elaborados sobre la base de medicamentos a los cuales no se les ha demostrado una eficacia rotunda, contundente, más allá de cualquier duda, más allá de la duda razonable, ¿verdad? Entonces, estos protocolos fueron conformados a principios del año, a principios de la epidemia, pero han pasado 9 a 10 meses y la situación ha cambiado. Ahora los esquemas de tratamiento se han mejorado notablemente debido a que hemos ido conociendo la fisiopatología de la enfermedad a través de las autopsias, a través de los estudios científicos que son abundantes en la literatura médica, y tanto los intensivistas como los clínicos han ido mejorando sus protocolos al ir descubriendo nuevos aspectos de cómo se comporta la enfermedad. Por tanto, los protocolos tienen que evolucionar, ¿verdad? Y comenzar a utilizar aquellos medicamentos que tienen evidencia científica. Nosotros en medicina, doctrinariamente, hablamos de medicina basada en la evidencia. Y las evidencias tienen que ser sólidas, tienen que ser ricas en información, que surjan no de estudios observacionales, sino de estudios controlados, doble ciegos, aleatorios, con gran número de pacientes, para poder realmente indicarlos en los seres humanos y poder mejorar los protocolos de manejo. Por supuesto, aquí entran en juego las agencias regulatorias. En Honduras ya tenemos una agencia regulatoria que se llama ARSA, que ella debe estar constantemente monitoreando y evaluando todo lo que la ciencia internacional nos va mostrando, porque ya tenemos nuevos medicamentos y han surgido en las últimas semanas, en los últimos días, nuevos protocolos de medicamentos que tienen efecto antiviral bastante importante. Algunos de ellos ya están combinados. Y yo creo que al final de la historia va a ser así, ¿verdad? Que para encontrar un esquema terapéutico verdaderamente eficaz para este virus van a ser combinación de medicamentos, como lo fue para el VIH, ¿verdad? Que terminó tratándose con 3 medicamentos. Creo que este caso va a ser algo similar por lo que estamos viendo, ¿verdad? En términos de terapéutica, ¿verdad? Pero yo pienso que será más la vacuna la que le dará el salto cualitativo al control de esta epidemia, ¿verdad? Es decir, tratar de encontrar una inmunidad colectiva a través de una vacuna que sea efectiva para la humanidad. Muy bien, gracias, doctor Fiallo. Sobre este tema de la vacuna, hay una gran expectativa en la población sobre cuándo podría estar la vacuna ya disponible para comenzar a inmunizar a una gran cantidad de personas en el país. Pero también se advierte que va a tardar un poco más de tiempo de lo esperado porque hay una gran competencia a nivel mundial sobre quiénes están comprando, qué países con mayor capacidad se están quedando, por así decirlo, con los primeros lotes de esta vacuna. ¿Qué expectativas tenemos en torno a este tema, doctor?
Lo de la vacuna, la verdad es que primero tenemos que recordar que la única vacuna que nosotros tenemos disponible posiblemente en el país sea la de AstraZeneca, ya que la cadena de frío que nosotros tenemos es la que puede manejar este tipo de vacuna. La segunda parte que debemos tener en cuenta es que, si usted se acuerda, el compromiso de venta está dado dependiendo de la demanda. Es decir, tú me compras 100, pero si viene alguien y me compra 1000, pues obviamente se lo voy a vender al que me compre 1000. Entonces esto nos posterga definitivamente porque Honduras no va a comprar una cantidad elevada. Tenemos que esperar que todos los países llenen sus stocks, que llenen sus requerimientos para proteger a su población y entonces nosotros poder tener la opción de compra para esta vacuna. Yo honestamente le digo, yo no espero con mucha expectativa de esta vacuna. Yo siento que la vendremos a recibir en el país aproximadamente allá por octubre o noviembre del otro año. Yo no creo que vaya a venir en abril, así como han dicho. Pero ojalá me equivoque, ¿no? Ojalá que sí, ya en abril tengamos vacuna y que se empiece a vacunar a las personas. Pero francamente siento yo que nos toca seguir con las 3 medidas básicas durante todo el resto del 2021. ¿Se puede venir abajo esta situación de las vacunas que ya han salido, que ya han sido aprobadas por los entes internacionales de la salud frente al surgimiento de esta nueva modalidad del coronavirus y que podría tener capacidades que la vacuna ya no registrara? Sí, definitivamente, ese es un riesgo. Y de hecho, yo supongo que lo que están haciendo los laboratorios en este preciso momento es retomando los estudios ya manejando la nueva cepa, porque si bien es cierto, el ministro del Reino Unido dijo que la vacuna lo protegía, también es cierto que no hay estudios publicados de manera oficial que digan que en realidad protege. En teoría, y debido al tipo de vacuna que solamente utiliza un fragmento del virus, esperemos que ese fragmento que está usando la vacuna no sea el fragmento del virus que cambió, porque entonces sí la vacuna sería totalmente inútil. Obviamente no se sabe eso todavía, pero yo siento que es pronto todavía como para decir qué es lo que va a pasar tanto con las vacunas como con este virus, ¿no? Muchas gracias, doctor Hugo Fiallos. Doctor Efraín Bu, siempre con este tema de las vacunas y también que nos refresque un poco la memoria, doctor, sobre las personas que tienen enfermedades base y cuáles serían y cuál es la advertencia o cuál es el detalle con estas personas, qué tipo de tratamientos hay que darles y cómo mantenerse pendientes si tiene alguien una enfermedad de base. ¿Qué tipo de cuidados específicos debe de tener esta persona, doctor? Bueno, definitivamente que las personas que tienen enfermedades de base son personas de riesgo para enfermar severamente con este virus, SARS-CoV-2, y son las que deben de tener, digamos, en este momento una mayor protección con las medidas que ya hemos platicado aquí. Y personas que yo diría que no se desplazaran fuera de sus casas si no fuera por algo realmente necesario, ¿verdad? Y que si así fuera, pues utilizaran las medidas de precaución como la mascarilla, el distanciamiento y la higiene de sus manos. Estas personas deben de focalizarse y las familias deben de procurar, ¿verdad?, que exponer al mínimo a estas personas, no solo en los ambientes públicos, como podría ser un centro comercial, un banco o un supermercado, sino que dentro del mismo núcleo familiar, tener máximas medidas de prevención, sobre todo ahorita que nos vienen las festividades navideñas, en que vienen personas, amigos de otras partes, familiares, que no sabemos con quién han estado en contacto y pueden llevar el virus a la casa. De hecho, se ha observado en la experiencia china y también en la experiencia norteamericana que los mayores brotes de coronavirus surgen del núcleo familiar, lo cual es bastante llamativo, ¿verdad? Porque uno pensaría que surgen en los bares o surgen en los supermercados, ¿verdad? Pero
la salud pública ha mostrado en esos países que surgen precisamente de los núcleos familiares, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener una precaución especial. En relación a las vacunas y la gente con enfermedades subyacentes, sabemos que este grupo de personas son de las primeras que van a ser vacunadas, ¿verdad? Sabemos que hay una priorización en todos los países del mundo donde ya la vacuna se está administrando, donde se ha comenzado con el personal de salud que está en el frente de batalla y todos los equipos de socorro, ¿verdad?, que tienen exposición a estos pacientes, dentro de los cuales también en ese grupo se incluye prioritariamente a las personas con enfermedades subyacentes, a personas que están en los asilos, ¿verdad?, a personas que están privadas de libertad. Estos son los grupos de mayor prioridad. Hay 8 plataformas para elaborar vacunas, ¿verdad? La ciencia ha llegado a un nivel de desarrollo tal que creo que la humanidad actualmente se debe considerar muy privilegiada de estar viviendo en este momento de máximo desarrollo de la ciencia y la tecnología. 8 plataformas para desarrollar vacunas, desde las más clásicas, ¿verdad?, que son las plataformas que elaboraron las vacunas de la polio, del sarampión, del tétano, etcétera, ¿verdad?, hasta las más avanzadas, que es la que actualmente se está administrando, que es la vacuna de RNA mensajero, ¿verdad? Y que son 2 vacunas aprobadas ahorita, de la de Pfizer BioNTech y la de Moderna, que están siendo ya aplicadas en los países desarrollados, ¿verdad? Y ya en Inglaterra ya llevan 300,000 personas vacunadas. Entonces, estas vacunas que van a ir surgiendo, las que faltan, las otras plataformas, ¿verdad? La vacuna guiada por vector vacuna, que se llama, o vector viral, que es la vacuna de AstraZeneca que mencionó el doctor Fiallos, que probablemente será la que va a adquirir el Seguro Social, y no sé si el país, ¿verdad? Igual la vacuna de Gamaleya de los rusos es la misma plataforma de la vacuna inglesa, pero también hay 6 plataformas más que cada una de esas vacunas, una vez que la Organización Mundial de la Salud las evalúe, las revise y las pruebe, o conozca la información de los estudios de fase 3, me imagino que las va a ir poniendo a disposición de los países y va a ir categorizando qué pacientes, porque probablemente algunas de estas vacunas no van a poder ser utilizadas en algunos pacientes que tienen enfermedades de inmunosupresión, como por ejemplo que estén en quimioterapia o que estén recibiendo pacientes post-trasplantados, que estén recibiendo medicinas inmunosupresores. Entonces, algunas de esas vacunas van a poderse utilizar en algún tipo de paciente y otras vacunas en otro tipo de paciente. Entonces, vamos a tener, creo yo, en el transcurso probablemente del próximo año, una gran pléyade de vacunas de diferentes plataformas para utilizarlas en diferentes tipos de personas o pacientes. Es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud es la que nos va, a través del sistema de COVAX, nos va a surtir de vacunas. Todavía no se ha pronunciado la OMS qué tipo de vacunas, por lo menos de las que se están aplicando actualmente, va a autorizar ellos, o de las nuevas plataformas que vayan surgiendo. No lo sabemos todavía. Es decir, solo sabemos de que los países pobres como Honduras van a recibir un 20% de esas vacunas de las que ellos seleccionen para estos países. Eso significaría en Honduras alrededor, para cubrir 1.8 millones de habitantes. Pero en Honduras somos 9.5 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces yo pienso que el Estado debe irse preparando para comprar, porque yo creo que no van a haber más donaciones del 20%, asumo. Esperaría que fueran más, ojalá que fueran más. Pero si no fuera así, yo pienso que el Estado, el gobierno, ¿verdad?, debe irse preparando, porque va a tener que hacer compras de vacunas para poder tratar de inmunizar al menos al 70% de la población hondureña, si es que queremos alcanzar la inmunidad de rebaño y con esto doblar a esta pandemia en Honduras.
Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros. Antes de cederle espacio a nuestros invitados para que den sus recomendaciones y sus conclusiones sobre el tema, vamos a hacer un contacto en vivo con nuestra compañera Shirley Martínez hasta San Pedro Sula. Shirley, usted nos puede actualizar esta mañana sobre las cifras del COVID-19 en el Valle de Sula. Buenos días, Shirley, con usted. Buenos días, compañeros y participantes del foro La Entrevista. Específicamente, 8 personas han fallecido en las últimas horas en hospitales públicos sanpedranos. Importante mencionar que donde más se registran estos decesos es en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, donde es importante recalcar que ya desde el mes de julio no hay sala de unidad de cuidados intensivos y sin embargo las personas continúan buscando las asistencias. Y es que este centro asistencial ha registrado 4 decesos y es específicamente las autoridades donde hacen hincapié en este centro hospitalario que a diario están reportando este tipo de cifras de 3 a 4 y hasta 7 pacientes diarios que fallecen en el centro asistencial. Asimismo, en el Seguro Social Regional también se han reportado 3 decesos y 1 en el Hospital Mario Catarino Rivas, haciendo un total de 8 personas a causa de la mortal enfermedad. Y también importante, compañero, mencionar que los sanpedranos continúan desacatando estas medidas que han brindado las autoridades tanto de salud como gubernamentales. Y es que cuando uno se apersona a los diferentes centros comerciales y mercados populosos de la ciudad, se observan muchas personas sin mascarillas y renuentes a utilizarlas. Algunos hemos observado cuando las autoridades han intentado entregar las mascarillas persona a persona y a una cuadra la han botado en basurero, haciendo hincapié y el llamado a las personas porque el COVID continúa en el país y ya los hospitales sanpedranos están colapsados. De igual manera, hemos escuchado que también en Tegucigalpa los centros asistenciales ya están con el 100% de su ocupación y es el mismo caso de la ciudad industrial. Con este reporte retorno con ustedes al foro La Entrevista. Buenos días. Muchas gracias y muy buenos días para usted, Shirley. Gracias por esa actualización de cifras del COVID-19 en el Valle de Sula. Muy bien, le cedemos la palabra al doctor Hugo Fiallos. Doctor Fiallos, por favor, sus conclusiones sobre el tema. La verdad, primero que todo, agradecer por la invitación. Era una cita que teníamos pendiente desde ya días. Gracias, de verdad. Maestro Bu, siempre un verdadero honor compartir con usted. Muchísimas gracias. Usted, como siempre, maestro de generaciones. Créame que ha sido un honor compartir este foro con usted. A la población en general, las recomendaciones que yo puedo darles en este momento siguen siendo las mismas que los médicos hemos venido diciendo desde el inicio de este problema. Por favor, sean sensatos. La forma como se contagia el coronavirus es saliendo a la calle y estando en cercano contacto con otras personas que están contagiadas. El problema es que usted no sabe quién está contagiado. Si bien es cierto que la enfermedad puede darle muy leve, también es cierto que usted se puede morir si se contagia el coronavirus. También es cierto que usted puede contagiar a alguien que usted quiera mucho y esa persona puede fallecer debido al contagio. Si usted no sabe qué es lo que en realidad va a ocurrir, entonces no se exponga, no se arriesgue. Si definitivamente usted tiene que salir a la calle, recuerde que la manera más segura de disminuir la posibilidad del contagio, no digo que no se va a contagiar, disminuir la posibilidad del contagio es que se mantenga a distancia, que use su mascarilla permanentemente, que se lave las manos y que use gel para desinfectarse las manos lo más frecuentemente posible. Esas medidas son los pilares básicos que nos permiten a nosotros trabajar en un ambiente con seguridad. Evite los lugares muy concurridos, evite los lugares cerrados con aire acondicionado, permanecer mucho tiempo. Si usted va a alguna tienda, a algún banco, a algún lugar donde necesita ir y usted mira que está muy concurrido, espere un poco, sea sensato. No ande visitando familiares, olvídese de cenas de Navidad, olvídese de reuniones familiares en Navidad, quédese en su casa con su núcleo familiar, porque ese es el lugar más seguro en el que usted puede estar.
Muchas gracias, doctor Hugo Fiallos, médico intensivista y experto en estos temas de COVID-19. Gracias por acompañarnos, doctor, de nuevo. Doctor Efraín Bu, por favor, sus recomendaciones y conclusiones, doctor. Sí, reiterando las gracias por la entrevista que nos ha hecho esta día y también muy complacido de haber compartido con el doctor Hugo Fiallos. Hace días que no nos mirábamos, doctor, y es un gusto saber de usted nuevamente. Creo que reiteraría, ¿verdad?, lo que el doctor Fiallos ha manifestado y creo que no tenemos que ser muy insistentes en este campo. Yo más bien quisiera aprovechar para mandar un aviso a la Secretaría de Salud a que tome un liderazgo más activo sobre toda esta temática en relación a las actualizaciones de las guías clínicas de manejo del paciente, pero debe alimentarse de un equipo de gente conocedora, experta en el campo, porque aquí hay varias especialidades involucradas, no solo en el área de enfermedades infecciosas, sino que también en el área de cuidados intensivos, neumología, cardiología. Es importante conformar un equipo, epidemiólogos también, conformar un equipo para mejorar el manejo de los pacientes en todos los hospitales de nuestro país. Es importante ser más precisos y ser más perspicaces en mejorar los servicios de salud a nivel primario y en los centros hospitalarios, por supuesto. Creo yo también que hay que buscar mecanismos para acelerar el funcionamiento de los hospitales móviles, porque se nos viene una oleada muy importante con estas festividades navideñas. Yo pienso que a principios de enero tendremos un número importante de casos, ¿verdad? Y que tenga un papel mucho más protagónico la Agencia de Regulación Sanitaria sobre el uso de productos, evitando que la población se automedique. Yo pienso que la gente no debe automedicarse, sino que debe acudir a su médico más cercano para que identifique qué problema puede estar teniendo y le dé un tratamiento adecuado y oportuno. Recordemos que en nuestro medio no solo está circulando el COVID, está circulando la influenza, está circulando el dengue y probablemente esté circulando la malaria en esas zonas que se inundaron intensamente, igual que otras enfermedades virales como la hepatitis para el caso. Entonces, ante el primer cuadro sintomático febril, yo pienso que hay que acudir al médico más cercano para que haga una evaluación correcta y le pueda medicar, ¿verdad? Este es un aspecto importante también de destacar. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias, doctor Efraín Bu. Él es experto en medicina interna y también infectólogo, también una autoridad en estos temas de los virus y sus contagios. Muy bien, gracias al doctor Efraín Bu. Vamos rápidamente a presentarles un resumen informativo. Muy bien, y lo que se esperaba, lastimosamente, más niños están acudiendo a la sala de urgencia de los hospitales en la ciudad capital, producto de quemaduras por este manipuleo de pólvora. Tenemos a nuestra compañera Gisela Calix dándonos más detalles. Así es, muy buenos días, licenciado Guillermo Paz Manueles, y a los televidentes de la entrevista para que nos amplíe sobre este tema. Me acompaña el doctor Darío Zúñiga del Hospital para Niños Quemados Fundaniquén. Y es que solo en los últimos 3 días se ha reportado el ingreso de al menos 6 niños con daños en diferentes partes de su cuerpo. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Gisela. Buenos días, Canal 11. Y a la audiencia, pues sí, en 3 días prácticamente han habido 6 pacientes que han ingresado al Hospital de Niños Quemados de Fundaniquén. Y tenemos pues que uno de ellos fue referido al hospital de escuela porque ya prácticamente lo que tenía era una amputación traumática de sus dedos debido a la explosión de un mortero. Esto nos preocupa aquí en Fundaniquén porque teníamos 6 niños y ahora hoy amanecen 11 niños
de los cuales 6 van a ser intervenidos hoy en quirófano. ¿De dónde proceden estos menores y qué fue lo que les ha ocurrido en la mayor parte? ¿Quemaduras por agua caliente o por pólvora? Sí, básicamente uno de ellos es afectado por la pólvora, que fue referido al hospital, escuela, y los demás han sido pues accidentes caseros con líquidos calientes. Esto hay algunos que provienen de Danlí y otros pues de diferentes partes del país. ¿Cuál es el estado de salud de ellos? El día de hoy pues se van a intervenir 6 de ellos en sala de operaciones y se encuentran estables. El último reporte que nos daba hoy en la mañana la compañera nos decía que están estables, pero que obviamente es alarmante saber que en menos de 3 días nosotros tenemos ya 6 niños quemados. Un llamado a la población a que puedan cuidar sus pacientes, sus niños. Bien, muchas gracias el doctor Darío Zúñiga, quien brindaba detalles acerca de estos pequeños que han sido ingresados producto de quemaduras aquí al Hospital Fundaniquén. Este es mi informe, vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Buen día. Buenos días y muchas gracias a usted, compañera Gisela Calix. Muy bien. Y hay una nota de duelo, una nota luctuosa. Don Gilberto Goldstein, Picho Goldstein, ha dejado de existir en las últimas horas aquí en la ciudad capital. Picho, como cariñosamente le llamaban sus amigos, dejó un enorme legado al país, un ejemplo de trabajo y honradez en los distintos campos donde se desempeñó. Nació en San Pedro Sula el 15 de abril de 1937 en el seno de la pareja conformada por don Boris Goldstein y doña Gustava Gucha Rubinstein, ambos originarios de Rusia. Estuvo casado desde 1958 con la reconocida dama Alice Goldstein, con quien procreó 3 hijos, Mark, que de Dios goce, Lori y Diana. El respetado y querido empresario estudió en el Kinder Mondragón, luego en el Instituto José Cecilio del Valle, ambos de San Pedro Sula. Realizó estudios secundarios en la Augusta Military Academia de Virginia, Estados Unidos, y posteriormente estudió finanzas en la Universidad de Pensilvania, en la Wharton School. Fue diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Cortés en los años 1986 a 1990, presidente del Comité Central del Partido Nacional y ex precandidato presidencial en la campaña de 2005, cuando encabezó el movimiento por una mejor alternativa, Puma. Igualmente se ha desempeñado como presidente de los clubes Olimpia y el desaparecido federal de la Primera División del fútbol hondureño. También fue secretario de la Presidencia de la República 1990 al 94 y presidente de la Junta Directiva del Banco Atlántida. Es hermano menor del reconocido periodista y columnista de rotativos aquí en el país, Jacobo Goldstein, radicado en el sur de la Florida después de cubrir por varias décadas la Casa Blanca. Fue reconocido como un gran conciliador, un hombre bonachón, dadivoso y siempre dispuesto a apoyar al prójimo. Por su trayectoria ha recibido una serie de reconocimientos, entre ellos el Congreso Nacional lo condecoró con la Gran Cruz Placa de Oro. Será sepultado en el Cementerio General de su natal San Pedro Sula, donde yacen los restos de sus padres y de su hijo Mark. En paz descanse don Gilberto Picho Goldstein. Tuvimos el placer de conocer a don Gilberto, cubríamos la casa presidencial cuando él fue secretario privado del expresidente y también que en paz descanse don Rafael Leonardo Callejas. Era un hombre muy agradable, muy ameno, muy solidario. Yo recuerdo que la oficina de don Gilberto Goldstein en ese tiempo, en ese gobierno, pasaba llena de personas pidiéndoles ayuda, pidiéndoles favores de esos que necesita la gente pobre, y él atendía a todo el mundo. Jamás sacó a alguien y le dijo vete, no, todo el mundo iba con su problema resuelto. Recuerdo yo esos momentos de don Gilberto Goldstein, también un hombre muy querido por la prensa, él se hacía querer, un hombre muy espontáneo, muy sincero, franco. Si no podía ayudarle, pues le decía en este momento no puedo, pero veré cómo. Así era don Gilberto Goldstein. Y también lo pudimos notar ya en su decaimiento físico, cuando ya le tocó andar en silla de ruedas. Y créanme que aunque él no podía hablar, él lo reconocía a usted y él escribía en una tablita que le andaban ahí sus asistentes, hola, fulano de tal,
mantuvo esa lucidez hasta el último momento, don Gilberto Goldstein. En las elecciones pasadas tuve la oportunidad de verlo en un centro de votación y ahí nos saludamos y me saludó de esa manera que él tenía, desde luego con estas limitaciones que le tocó vivir ya sus últimos días de vida. Así que para la familia Goldstein, resignación cristiana, para sus amistades y desde luego para todos aquí en Canal 11 también, una resignación, un bálsamo de consuelo y que don Gilberto Goldstein descanse en la paz del Señor. Con permiso, amigos televidentes, de esta manera llegamos al final del foro La Entrevista. Que esté bien este día lunes.